ellos dijeron: en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y hablando Pablo en la sinagoga, entrando en la sinagoga, habló con denuedos por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante del Señor. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con autoridad, con denuedo, con poder, con sanidad, con milagros, con muchas bendiciones en esta hora, y que tú tomes el control de este culto de principio a fin, en el bendito y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. A su nombre. Dale palmas al Rey. Éfeso era un centro comercial, político y religioso. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. Un centro comercial, político y religioso situado en el Asia Occidental. Tenían como principal diosa, la diosa conocida como Diana de los Efesios, Artemisa, o diosa de la fertilidad, a los cuales no solo adoraba Éfeso, sino todo el Asia Menor. La Biblia dice, hermanos, que en la historia, en el año 550, los visigodos atacaron el templo de Diana y lo destruyeron y lo saquearon. Hermanos, príncipes, reyes y personas eminentes donaron oro, plata, dinteles, columnas de mármol y cosas muy costosas para la reconstrucción del templo de Diana. Con eso quiero que ustedes se den cuenta que esta diosa no solo era adorada por Éfeso, sino por todo el Asia Menor. Así que cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad, era una ciudad sumida en la idolatría, pero él comenzó a evangelizar, y como Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios, el culto de Diana comenzó a quedar desacreditado y poco a poco se quedó vacío, al punto que los plateros que vendían templos de plata ya no podían vender su fruto de negocio y estaban muy molestos con Pablo y con los discípulos, a tal punto que se le generó una gran rebelión y soliviantaron al pueblo y se fueron a tomar prisionero a Pablo para matarlo, y lo fueron a buscar en la casa donde Pablo dormía o vivía, que era la casa de 2 macedonios llamados Gayo y Aristarco. Al llegar a la casa de los macedonios, se encontraron que el apóstol Pablo no estaba, y como estaban tan enfurecidos, tomaron prisionero a Gayo y Aristarco y los llevaron al anfiteatro. Y en el anfiteatro trataron de matarlos,
pero no pudieron. Dios usó el corazón de un escriba, el cual los libró de la muerte. Bendito sea el Señor, a su nombre. Así que el culto de Diana se vino abajo. Ahora, los países de Sudamérica fueron conquistados por la cultura occidental igual que México. Así como el imperio incaico y el imperio azteca fueron conquistados por la cultura occidental, y se nos impuso una religión. Se nos hizo creer que podíamos comunicarnos con Dios a través de muñecos, lienzos, yesos y cosas similares a estas, lo cual la Biblia repudia. Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, y no te postrarás a ella, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión, que estos ídolos ni ven ni entienden. Amén. En el libro de Deuteronomio 4:15 dice Jehová: mirad pues que ninguna figura visteis el día que Jehová os habló en medio del fuego, para que no os corrompáis haciendo imagen o escultura de varón o de hembra. Amén. Entonces, lamentablemente fue lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a Jesús por María. Sin embargo, primera de Timoteo 2:5 dice: porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Él dijo en sus propias palabras en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, la palabra nadie creo que es clara, nadie viene al Padre si no es por mí. A su nombre, denle palmas al Señor, hermano. Lamentablemente, la idolatría va íntimamente ligada al ocultismo. Cuando usted va a los hechiceros, chamanes, babalao, palomayombe, tatacongo, changó, ¿cuánto hay? Ahí encuentra usted el rosario, encuentra también la Biblia, y están todos los muñecos ahí, todos los muñecos, y los rezan, le dan brebajes, le hacen baños de flores y cosas raras, y usted cree que está siendo bendecido. Mire, cuando Dios levantó profetas, pastores, ministros, evangelistas, ellos son mensajeros de Dios. El diablo también tiene los suyos: charumba, babalao, palomayombe y cuanto hay. Así como Dios tiene sus mensajeros, el diablo tiene los suyos, y usted no puede creer de ninguna forma que esto puede agradar a Dios. Dios mandó a los reyes de Israel que pasaran filo de espada a todo agorero, chamán, hechicero y cualquier cosa parecida a esa del reino. Eso fue lo que Dios mandó, hermanos. A su nombre. Entonces aquí tenemos un problema. Tal vez algunos piensen que esto se trata de charlatanería, pero le voy a probar a usted con la Biblia que no es así. Mire, cuando Moisés, miren su Biblia en el libro de Éxodo 7:11. Cuando Moisés
fue enviado delante del príncipe egipcio, Moisés tenía dos señales que Dios le había dado. La primera era que él metía su brazo aquí dentro en el seno y salía leproso, y lo volvía a meter en el seno y salía completamente sano. Amén. ¿Se acuerdan? Ya. La segunda señal era su vara. Cuando Moisés arrojaba la vara de Moisés se convertía en una serpiente, y cuando la tomaba de la cola, la serpiente volvía a ser vara. Así que Moisés fue delante de Faraón y le dijo a su hermano Aarón: Aarón, muéstrale a Faraón el poder de Dios. Y Aarón tiró la vara de Moisés, y la vara de Moisés se hizo serpiente, y Faraón ni se impresionó. ¿Sabe por qué? Porque tenía allá atrás dos hechiceros terribles. Uno se llamaba Yanes y el otro se llamaba Yambres. Y le dijo Faraón a sus hechiceros: hagan lo mismo. Y los hechiceros trajeron sus varas, tiraron sus varas, y las varas de los hechiceros también se hicieron serpientes. ¿Sabe dónde estuvo la diferencia? Que la serpiente de Moisés se tragó a las otras dos. Porque primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A su nombre. Y sí, hermanos, Moisés trajo sangre y los hechiceros también. Moisés trajo ranas y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero cuando llegaron a los piojos, los hechiceros ya no pudieron hacer más nada, y los piojos se tragaron a los hechiceros. A su nombre. Dele palmas al Señor. Los piojos se tragaron a los hechiceros. Aleluya. Ahora mire, hermano, ese es el problema. Cuando Moisés llegó a la ciudad de Filipos, Hechos 16, en la ciudad de Filipos había una mujer adivina. Esta mujer adivina era muy buena. Era tan buena que había hecho ricos a sus amos, adivinándole a la gente su futuro. Porque Satanás puede manipular el futuro de los pecadores y de los impíos, pero no el suyo. A su nombre. Así que la mujer había hecho ricos a los amos, pero ella le salía al encuentro al apóstol Pablo gritando por el camino, y gritaba y decía: ahí vienen los siervos del Dios viviente a predicar las buenas nuevas de salvación. Y esto le desagradaba a Pablo. Así que en un momento Pablo se molestó con la mujer, volteó y le dijo: a ti te digo, demonio de adivinación, sal de esa mujer. Y el demonio salió y el negocio se acabó. A su nombre. ¿Por qué se acabó? Porque no se trata de poderes cósmicos, psíquicos o telequinesis ni paraquinesis. Se trata de demonios y nada más. Salió el demonio y la mujer perdió todos sus poderes. Entonces los amos, enojados, los tomaron prisioneros y les hicieron golpear con varas y los metieron en la cárcel. Y en vez de turbarse, comenzaron a alabar a Dios con los cepos en sus piernas. Y cuando alababan a Dios, cayó tan grande poder en esa cárcel que los cepos se abrieron, la cárcel se abrió y el carcelero sacó su espada para matarse. Y Pablo le dijo: tranquilo, nadie se ha fugado. A su nombre. Oiga, hasta el carcelero se convirtió. Hasta el carcelero se convirtió y lo llevó a Pablo a comer a su casa. Entonces,
¿Qué es lo que dice la Biblia de esto? Isaías 65:11 dice: mas vosotros, los que dejáis mi santo monte, los que ponéis mesa para la fortuna y libaciones para el destino, yo los destinaré a la espada y os arrodillaréis al degolladero. El diablo también quiere que usted crea que cuando los astros se mueven de posición, usted tiene bendiciones, futuro y cosas raras. Eso se llama horóscopos. Déjenme decirle, hermanos, que cuando Jehová de los ejércitos le entregó a los judíos la tierra que fluye leche y miel, Jehová le dijo que no se casaran con mujeres paganas para que no desviaran su corazón. Pero uno de los reyes de Israel se volvió brujo y ese rey se llamaba Manasés. Manasés se volvió tan terrible que metió en la casa de Jehová la imagen de Acera, la imagen de los signos del zodíaco, y Jehová se encendió en ira como nunca antes se le haya visto. Condenó a los judíos por lo que hizo Manasés a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por culpa de Manasés. Luego los ejércitos asirios entraron a Israel, tomaron cautivo a Manasés y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel Manasés se humilló a Dios como usted no sabe cómo. Y Dios lo perdonó. Perdonó a Manasés, pero el juicio quedaba. El juicio se quedó, hermanos. Así que, Segunda de Reyes 23:5 dice: a la muerte de Manasés entró un varón llamado Josías. Y Josías arrancó las imágenes de Acera, arrancó las imágenes de los signos del zodíaco de la casa de Dios, le metió espada y cuchillo a todos los falsos sacerdotes que ofrecían en los lugares altos, y aplacó la ira de Dios para que durante todos los años del gobierno de Josías no viniera el juicio. A la muerte de Josías, los ejércitos de Nabucodonosor invadieron a los judíos, se llevaron el oro y la plata de la casa de Dios y se llevaron a todos los hebreos que sobrevivieron cautivos. Así que, hermanos, usted no puede tener la más remota idea de que a Dios le agrada esto. Toda la historia bíblica demuestra que ha sido abominación. Sí, hay diferentes formas de adivinación. La lectura de las manos, conocida como quiromancia, la lectura de las cartas, conocidas como tarot, y muchas otras formas de adivinación. Pero déjeme decirle algo: todas estas cosas, hermano, provocan que los cristianos, porque hay cristianos que se pasan huevo en el nombre del Señor, y hay cristianos que, conociendo el Evangelio, hermano, se van al brujo. Hermano, cuando usted hace esa barbaridad, gracias, cuando usted hace esa barbaridad, usted establece pacto con el demonio. Mire, cuando usted va a un brujo, el brujo le dice: te han hecho daño y yo te voy a curar. ¿Por qué no te puede curar el brujo? Porque Jesús lo dijo: Satanás no puede echar fuera a Satanás, ni un rey no puede estar dividido contra sí mismo. Amén. Así que lo único que consigues es que se te metan una legión de demonios en el hechicero. Lamentablemente, como hay pocos ministerios de sanidad, la gente en su desesperación no sabe qué hacer y a veces recurre a estas cosas. Hermano, olvídese. Santiago 5:15 dice, 5:14, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado,
les serán perdonados. Usted no necesita esa basura del diablo. Usted no necesita meterse con esto, hermano. No destruya su futuro. Muchos de los... Mire, yo trabajo en el campo de liberación con mi esposa hace muchos años. Y la mayoría está acoplando, hermano. No sé si lo pueden arreglar. La mayoría de los que han... ¿No pueden arreglarlo, por favor? Parece que el sonidista se fue de viaje. Ajá. La mayoría... Dios. Gracias a Dios. Bájale un poquito que se ha subido el volumen solo, creo. Amén. Aleluya. La mayoría, hermanos, de los que practican estas cosas tienen hijos autistas, mongolitos, poseídos. Todas las posesiones demoníacas, todas sin excepción, vienen de la misma fuente. Algunos porque practicaron cosas, otros porque se echaron suertes, otros porque vieron cosas en internet, Charlie, no sé qué porquerías, y muchos porque han practicado cosas satánicas. Y de ahí se han atado con demonios. Inclusive por la televisión se ve que a veces alguna familia se mete a jugar Ouija en casa y ahí salen de la casa donde han estado jugando Ouija todos endemoniados. Claro, la prensa y los periódicos y los noticieros no creen, dicen que es histeria, dicen que es cualquier cosa rara. Pero hermano, la Biblia es bien clara, es una posesión demoníaca. Y esos demonios sí salen, hermanos, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, ahora déjenme decirle el final del tema. Éfeso era el centro del ocultismo de todo el Asia. Eran tantos los hechiceros que vivían en esa ciudad que cuando Pablo comenzó a predicar y Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios en esa ciudad, los brujos se convirtieron. Abra su vida, Hechos 19:19. Los brujos salieron a la plaza llevando sus libros de magia. ¿Sabe cuántos libros de magia habían ahí? 50,000 piezas de plata en libros de brujería. Y le metieron candela a su nombre. Fue el más duro golpe de la historia de la brujería. Les quemó libros que tenían milenios de años de historia. Y todito le metieron candela y los quemaron en la plaza. Porque hasta los brujos se entregaron a Jesucristo, a su nombre. Yo sé que aquí donde están sentados hay más de 14 que han hecho eso. ¿Cómo lo sé? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Tenemos que renunciar a eso, porque muchas de las enfermedades, dolencias, ataduras, demonios, posesiones, son producto de este tipo de paganismo en el que muchos de nosotros hemos caído por equivocación. Yo estuve predicando en Huimanguillo también, ahí donde está el petróleo mexicano. Ahí también había bastante brujería, hermano, y los hechiceros llorando se convertían a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuántos quieren entregar su vida a Jesús? Miren, si usted practicó eso, entregue su vida a Jesús y renuncie, hermano, para que usted pueda ser una mujer, un hombre libre. Eso no le va a dejar vivir bien, siempre va a tener problemas por eso. El diablo siempre reclama la propiedad de esas personas que han hecho pacto con él. Sí, mucha gente ignorantemente, por una sanidad, por una liberación, no sé, hermano, para qué se va a meter usted ahí, pero muchos se metieron ahí. Y necesita renunciar. Yo les invito en esta noche que puedan pasar acá adelante todos los que quieran recibir a Jesús como Salvador, y los que quieran ser liberados pueden pasar adelante. Pase, por favor.
Si hay alguien que quiera hacerlo, hágalo, no es una obligación. Pero yo aprovecharía que hay un ministerio así para que me ayude. Si lo necesita, hágalo, pase. Ahí parece en el centro, todos adelante, al medio. A ver si los diáconos me ayudan a acomodarlo, sería una buena idea. Desengánchala, por favor.